She ain't a kid now, but much too young. That bring me down, and everybody said I'm on a roll with all the girls I know. His baby mama, she ain't so sorry, saying I'm on a roll with all the girls I know. I know you wanna hit that, I know you wanna hit that, hit that. Oh, I was getting when I say consequences are a lot more. Hey, that's the way things go. Buenos días, colchoneros. Voy a hacer un vídeo breve, no va a ser de hora y pico como el de ayer, pero va a ser un vídeo un poco para terminar los temas de ayer, sobre todo el tema del gol, que en algunos usuarios del canal no había quedado muy claro, no habían visto las imágenes adecuadas para percibir en los toques, que son dos, los que da el defensa con el número 22 del Deportivo Alavés antes de que el balón llegue a Giuliano Simeone, lo cual habilita su posición en el gol que tanta polémica y tan claro tienen todos los opinadores madridistas, lógicamente, tan clarito tienen que era fuera de juego y que es un atraco. A la gente entiendo que lo que hay que decirle es lo que honestamente tú crees que es la verdad. Yo ayer en el vídeo dejo muy claro, en primer lugar, que voy a hablar de mi libro. Yo ayer digo, voy a hablar de mi libro. Yo sé que cada uno tenéis vuestro libro y lo dije ayer y lo repito hoy. Ya me dijo uno, es que no toca hablar del árbitro, no toca hablar de lo que yo en consecuencia, como diría el Cholo, pienso que tengo que hablar. Y yo para mí lo primero es responder al ataque furibundo que está sufriendo el Atlético de Madrid, que están diciendo que ni robando, es que ni robando gana el Atlético de Madrid. No, es que al Atlético de Madrid, una vez ya que han pasado 3 partidos y que yo he obviado el tema arbitral porque estamos jugando muy mal y no voy a hablar del árbitro cuando estamos jugando tan mal, pues llega un punto en el que dice, bueno, el árbitro no es que no nos beneficiara, es que nos perjudicó porque el gol es legal y además se obvia un penalti escandaloso a Sorloz, que no hay nadie hablando por ahí del penalti escandaloso, nadie, ni Dios habla del penalti escandaloso. Vamos a ver, ¿qué es lo que pasa aquí? El Real Madrid tiene 700.000 periodistas a su servicio y tiene a otros 700.000 supuestos periodistas o informadores del Atlético de Madrid que tampoco terminan muy de ponerse del lado del Atlético de Madrid para no inquietar a sus amos, a sus jefes, a los que les pagan y los que al final le dan de comer, que son los que manejan esos periódicos, esos diarios, esas webs, esas radios y esas televisiones que son abiertamente madridistas o sometidos al régimen mamador de escroto madridista. Entonces, alguien, quien sea, aunque sea yo, aunque solo sea para 1000 seguidores, tendré que decir la puta verdad. Uno tendrá que decir la puta verdad, cuando todos los demás dicen que es evidente que el Atlético ha robado y que aún así no ha logrado ganar. No, el Atlético de Madrid ha sido atracado. Lo que pasa es que tratamos de no decirlo porque jugamos tan mal que da un poquito de vergüenza decirlo, pero ya llega un momento en que cuando te utilizan en una campañita, cuando ya empezamos con campañitas, un equipo como el Real Madrid, que claro, hay que decir la verdad, y la verdad la voy a decir yo como la siento. Es una puta vergüenza que le anulen a Mbappé un gol por 1 centímetro o por 1 milímetro. Eso es una puta vergüenza. Y eso lo opinaba yo hace un año, lo opino hoy y lo opinaré dentro de un año, sea quien sea el que marque el gol. Pero quien menos tiene que hablar es el Real Madrid, que ha marcado 2 goles en la jornada 1 contra el Osasuna en un penalti de coña, que era una broma, y en la jornada 2 contra el Oviedo en una falta previa que realiza Tchouaméni cuando roba el balón. Entonces, cuando a ti te han beneficiado 2 veces y en la otra, en la que te perjudican, tu equipo no pierde, empezar a hablar de campañitas, empezar a meter al Atleti en el saco, empezar a que todos tus perros de presa de la prensa cierva estén detrás de atacar y humillar al Atlético de Madrid, pues yo por ahí no paso. Y os lo dije ayer y se lo digo a quien ponga que no toca hablar de árbitros. Pues claro que toca. Hay varios libros, el tuyo, el mío y el de todos, ¿no? Y hablé del mío primero, luego del de todos y luego del tuyo, del que tienes esos odios acérrimos personales hacia o la junta directiva o tal jugador o el entrenador o tal aficionado o no sé qué. El libro de cada uno se tocó ayer en 1 hora y 40 minutos de vídeo, pero mi libro, que es este,
lo toqué ayer y lo voy a analizar hoy otra vez, porque es verdad que las imágenes que han quedado en internet pues ya no son tan claras ni tan aclaratorias, pero hay dos momentos muy claros. De hecho, la imagen de detrás de la portería, que es la que es evidentísimo que toca el balón el jugador del Alavés, esa ya milagrosamente no aparece, pero toca dos veces. Y una incluso reconocida por un madridista absolutamente reconocido, que lo vamos a poner ahora mismo. Incluso a mí, vecinos míos que son madridistas, me han reconocido que toca el balón el jugador del Alavés antes de que lo toque Giuliano Simeone por dos veces. Las dos veces que yo digo y la han visto y han dicho, yo creo que sí. Y uno incluso me dijo, es que se ve que cuando pasa por encima de la bota la primera vez del jugador da un botecito. Claro, porque da un botecito porque el jugador lo que quiere es prolongar hacia afuera, que lo vamos a ver ahora, para que no llegue otra vez Almada al balón. Pero no es solo el hecho de que esté bien o mal arbitrada esa jugada y de que luego haya un penalti escandaloso a Sorloth. También han sacado el penalti. Yo ayer os dije que no había visto el penalti que le hacen a Lamine Yamal y me lo he puesto. Y resulta que todas las imágenes invitan a pensar que eso no es penalti. Hasta que tú, después de 300 imágenes, encuentras a un tío que es del Barcelona que ha publicado otra toma en la cual se ve claramente un rodillazo del defensor a Lamine Yamal. Y entonces, claro, cuando tú pones lo que te interesa, voy a decir la verdad, o sea, yo aquí os digo la verdad. Yo he visto una toma en la que da la rodilla al defensor a Lamine Yamal, con lo cual era penalti. Además, él saca la rodilla cuando pasa el otro, con lo cual no es que choquen, no es que sea involuntario, él saca la rodilla y le zurra al otro la rodilla, penalti. Y también os digo con honestidad que a mí me anulan un gol como el que le anulan a Mbappé, le anulan ese gol a Julián Álvarez y yo quemo la federación. ¿Cómo vas a anular un gol por 1 milímetro? Si es absolutamente imposible realizar un campo por mucho, un cálculo, por mucho que tires de tecnología que determine que por 1 milímetro, ¿cuál es la norma? Joder, se está aprovechando la posición en serio por 1 milímetro para meter gol, es determinante, está haciendo trampas un jugador por estar 1 milímetro más. Pues por eso, claro, lógicamente eso no debería haber sido anulado. Pero, y ahí viene el pero, amigos, os han estado ayudando durante las 2 primeras jornadas, habéis marcado 2 goles muy polémicos, quitados a vuestro favor. Ahora no me vengáis con una campaña, que es a mí lo que me toca a los huevos, que me venga el Madrid con una campaña de que les está ya perjudicando el VAR, por un lado, y por otro lado que digan que el penalti de Lamine no es cuando es, y por otro lado que te digan que el gol del Atlético de Madrid no es cuando es. Cuando montamos campañitas y vendemos una verdad a la gente que no es, pues claro, lógicamente tienes por ahí opinadores por todas las redes sociales diciendo gilipolleces. Pero vamos al grano que hoy no me quiero extender. Vamos a meter en el escenario nuestro este vídeo. Vamos a ponerle en grande. Luego no sabré volver porque cuando hago esto no vuelvo. Pero vamos a poner y vamos a ver lo que dice este señor. Ojo a esto porque de momento van 1-1, veremos cómo termina el partido, pero el primer tanto del Atlético de Madrid ha sido en fuera de juego. Ojalá poder poner esto en vídeo, sería más fácil de explicarlo, pero el jugador del Atlético toca en la foto de arriba el balón y Giuliano Simeone, que es el que está a la derecha, lo lucha aquí. Primero lo toca el jugador del Alavés, pero eso no importa. Pero... Perdona, ¿qué ha dicho? ¿Qué ha dicho esto último? ¿Qué ha dicho esto último? Vemos que toca primero el jugador del Alavés, pero eso no importa. Pero ¿qué clase de indocumentado es este señor? El señor te pone una imagen de Giuliano Simeone en fuera de juego cuando remata Almada, correcto, arriba, en la parte de arriba del vídeo, eso está correcto. Y en la parte de abajo, el tío tiene el papo de poner el momento, el frame, el momento exacto en el que llega un poquito antes el jugador del Alavés a tocar el balón antes que Simeone y dice, la toca antes, pero eso no importa. ¿Cómo que no importa si es determinante? Es determinante en el momento, y sobre todo porque ya la había tocado antes. Pero vamos, que te está diciendo, vamos a volver a poner a este tío otra vez. Vamos a volver a poner porque es que quiero mirar. Ahí me pongo yo. Quiero que veáis una cosa porque me está haciendo la picha un lío con los mandos. Quiero que este señor, que es el que dice, el que te pone una foto en la cual llega primero el jugador del Alavés y la toca voluntariamente, lo cual es un cambio de posesión, aunque pase 1 milisegundo, en el momento en el que un jugador, y está explicadísimo, la toca voluntariamente, un cambio de posesión, pero es que te está diciendo, para explicártelo, te está diciendo que la norma es que si el portero está adelantado, no, la norma es que tiene que haber 2 jugadores, nadie habla del portero en la norma. Y entonces dices, ¿quién es Juan López Fernández que dice esto? A ver, ¿quién es Juan López Fernández? Ah, es este. Claro, Juan López Fernández. Anda, que tócate los cojones, Juan López Fernández, mirar quién es. Vamos a quitarlo porque me da un puto asco la imagen. O sea que resulta que Juan López Fernández, que ni le va ni le viene el partido,
te está contando una historia en base a una norma que se ha inventado y diciendo que la toca primero el jugador del Alavés, pero que eso no importa, que eso no importa. Bueno, yo me he puesto a buscar imágenes y la imagen que os digo yo desde detrás de la portería no la veo por ningún lado. Pero voy a poneros otra que no la puedo poner, como bien ha dicho él, no la puedo poner en movimiento porque en cuanto ponga la imagen en movimiento me banean el vídeo, ¿no? Pero voy a poner la otra que la tenía por aquí, que es esta. Esta de aquí. Este momento, que es lo que me han dicho a mí, incluso madridistas, en este momento le bota el balón en el pie. Este señor lo que hace es un gesto como para evitar que la recoja Thiago Almada, que acaba de rematar, y en este momento la toca. Y el segundo momento en el que la toca es la foto que te pone este señor. Este toquecito, que el balón le bota en el pie y él hace un gesto como para que no vuelva hacia su portería, sino hacia el otro lado. Lo que pasa es que ahí descontrola el balón, se le va un poco largo y por eso llega medio dividido el balón a la zona donde está Giuliano Simeone. Este es un toque voluntario, porque lo que hace es alejarle el balón a Almada, que está ahí, que acaba de rematar y que le puede volver el balón, ¿vale? Y este toque, que insisto, desde aquí no se ve, pero se ve que le está botando el balón encima del pie, no se puede ver en movimiento, pero en movimiento, si lo veis, veis que el balón da un botecito ahí. El balón sale del portero y ahí da un pequeño botecito porque le ha tocado en el pie, ¿vale? Y la imagen que se ve buena es desde detrás de la portería, que por lo que se ve alguien la ha hecho desaparecer. No me preguntéis quién, pero alguien la ha hecho desaparecer. Y la ha dado veces, y yo creo que queda explicado. Es verdad que hay que hacer un ejercicio, hay que ir a ver el vídeo y hacer un ejercicio, pero sobre todo el frame que ha puesto este señor del segundo toque es que es muy evidente. Y el señor este del Madrid, de pie en el estadio del Madrid y con la foto de Bellingham en su Facebook, te está diciendo que la ha tocado. Lo que pasa es que te dice que la ha tocado, pero no importa. Es lo que os dije ayer del sí, pero. Porque no, está en fuera de juego, no, porque la toca, sí, pero no es voluntario, no. Es voluntario porque le está alejando, sí, pero tal, sí, pero, y sí, pero es que van cambiando de argumento porque tú te lo vas liquidando, manteniéndote firme en la argumentación. Y era el debate del sí, pero no puede porque está dentro del área, sí, pero no puede porque viene de fuera de juego, sí, pero no puede porque es del Atleti, todas estas cosas, ¿no? Y ya os digo que si las cosas hay que decirlas como son, que a mí me parece lamentable que se anule un gol por 1 milímetro, me parece bien, pero que de ahí a montar una campaña cuando te han beneficiado en 2 partidos de 3, claramente, cuando el penalti a Lamine Yamal resulta que sí que era y cuando el gol del Atleti resulta que sí que era y que además no nos han pitado un penalti, pues lo de las campañitas, por favor, y que no toque hablar de árbitros, pues yo lo digo con el tema del coche, ¿no? Como ayer estamos con el coche, hoy lo repito, si yo voy a adelantar a un señor que va a 120 y pongo el coche a 130, que en teoría es ilegal, y tengo un accidente y resulta que el accidente es porque ha pinchado una rueda que me habían puesto debajo de la rueda un clavo, pues a lo mejor yo podía haber ido a 120, pero yo a 130 no tengo el accidente si no tengo el clavo. A lo mejor el Cholo podría haber planteado mejor los partidos, los podría haber preparado mejor y podría, pero si no fallan los árbitros, si el árbitro nos pita el penalti a Sorloz y si el árbitro nos pita el penalti que le hacen, yo creo recordar que fue a Gallagher en el anterior, pues tenemos 4 puntos más. Aunque Cholo haya conducido el coche un poquito temerario, aunque el Cholo haya ido a 130, que todos lo hemos denunciado, que el Cholo ha ido a 130, es que además le han puesto un clavo en la rueda. Es que además al equipo le han puesto, y eso también toca. ¿Cómo no va a tocar? ¿Es que solo hay que berrear? No, hay que poner también los focos sobre otras cosas que están pasando. No vamos a ocultar una parte para que ciertos individuos se queden contentos. No, la parte de culpa del Cholo es suya, la parte de culpa de la directiva, que es muy grande, es suya, y la parte de culpa de los jugadores es suya, y la parte mía también, ¿vale? Pero cada uno su parte de culpa. Pero lo que no vamos a hacer es quitar de la ecuación a los árbitros porque nos interese. No lo hemos puesto hasta ayer por vergüencita de que es que estamos jugando muy mal y me da vergüencita hablar de los árbitros, pero ya todo tiene un límite. Todo tiene un límite. Y cuando la prensa cierva se mete a atacar al Atleti, ya os lo he dicho 1000 veces y os lo repito que por ahí no paso. Yo por ahí ni de coña voy a pasar. Pero vamos a hacer otra cosa y es que os voy a presentar, una vez que el mercado terminó muy cerca de como estaba presupuestado, pero con un par de novedades. Vamos a poner una cosita que la tengo aquí.
que es pues lo que han sido las inversiones. Y esto va a ser algo que es muy ilustrativo, ¿vale? Las entradas, las salidas y la inversión neta. La inversión neta del Atlético de Madrid nos sitúa en el puesto 12º de inversión, ¿vale? Una inversión neta de 108 millones de euros. La del Real Madrid, 165. Luego, cuando te cuenten que hemos gastado más que el Madrid, hay que contar que hemos ingresado 66 millones más. Que eso no te lo van a contar, van a decir solo que hemos gastado más, pero hemos ingresado 66 millones más, con lo cual ellos tienen casi 60 millones más de inversión neta. Si os fijáis, al principio se hablaba de que la inversión neta de Atlético de Madrid podía llegar este año a los 200 millones. 200 millones nos situarían detrás de Arsenal y de Liverpool, en tercera posición, pero no ha llegado. Y yo ya os expliqué que pasó algo, que es que iba a venir una fuerte inyección de capital procedente del fondo de inversión norteamericano Apollo, que se vino abajo, que era una inversión que contaba con dos partes, una parte de inversión en capital social y otra parte de inversión en financiación, ¿vale? Y la parte de capital social, que eran 90 millones, eran la parte que iba a ir destinada a tema de fichajes y de límite salarial, y el resto iba a ir absolutamente todo a la ciudad del deporte. Si os dais cuenta, si hemos invertido, para que cuadréis cifras, si hemos invertido 108 millones netos y faltan 90, estaríamos hablando de 198, es decir, los 200, a grosso modo, que estaban presupuestados. Las cifras no fallan, y el motivo que os di yo ayer, que no os ha dado nadie más de momento, que todos se preguntan por qué el Atlético de Madrid paró los fichajes, porque claro, todavía hay gente diciendo, ya os lo dije que iba a fichar más. Bueno, vamos a ver ya. Y que no hacía falta que saliera nadie. Bueno, que ha sido una cesión y que se ha pagado 1 millón de euros, que no nos hemos dejado los cuernos, que no hemos pagado 30 millones por un jugador de primer nivel, no hemos fichado a Mika Utadze y no hemos traído a Antony. Hemos traído un jugador que a ver qué rendimiento va a dar, que si nos atenemos al rendimiento de cuando estaba en la Fiorentina es un buen fichaje, y si nos atenemos al rendimiento que ha tenido la Juventus va a ser un poquito decepcionante, ¿no? O sea que si logramos que dé ese rendimiento anterior, pues esta cesión por 1 millón se puede optimizar con esa opción de compra por 32 kilos, cuidado que no es poco, el año que viene según el número de partidos que juegue, ¿vale? Que tampoco ha trascendido si son 15, 20 o 30 los que tiene que jugar, pero según el número de partidos que juegue, son 32 millones lo que hay que poner obligatoriamente si llegamos a ese límite a cierre de temporada 25-26. A día de hoy la inversión es de 1 millón. Y si el jugador se ve en los primeros partidos que no da resultado, ya os digo que no va a oler campo, porque existe esa compra obligatoria, y si no se fía uno o no se confía en el rendimiento del jugador, antes de que llegue a esos partidos va a irse al banquillo de manera ya indefinida. Que me parece correcto, porque hay que guardarse las espaldas y no puedes obligarte a pagar 30 millones por un jugador cuyo rendimiento a día de hoy es una incógnita. Es verdad que lo hizo muy bien en la primera etapa en la Fiorentina, pero después en la Juventus ha sido un poquito fiasco. Así que esperemos, porque yo es lo que deseo, que dé el nivel de la época en la Fiorentina, en la cual se hinchaba a meter goles. Las salidas, pues no se concretó ninguna, porque claro, al venir Nico González por 1 millón cejo, pues no se estaban transgrediendo la línea de gastos, ingresos, gastos, y el salario, pues sí que había límite salarial, con lo cual, habiendo límite salarial, lo que no había era el cash para luego seguir ese gran proyecto que es la ciudad del deporte. No se podía hacer una gran inversión porque el dinero, os lo dije ayer, os lo dije hace unos días y lo mantengo hoy, yo sigo diciendo lo mismo, se necesita para la ciudad del deporte. Y se ha gastado 1 millón cejo en esta cesión remunerada, 1 milloncito, que es poquita cosa, y que no pasa nada. Y se va a pagar poco a poco a lo largo del año su ficha, que es el resto de la inversión, con el límite salarial que sí que teníamos. No ha salido al final porque tampoco la economía del Getafe lo permitía, Carlos Martín. Es mala noticia para el chaval, porque yo creo que en el Getafe habría despegado, habría tenido minutos, y en el Atleti iba a tener menos. Tampoco ha salido Galán, que era una operación que se daba por cerrada con el Nottingham Forest, y tampoco ha quedado muy claro qué es lo que ha pasado en el último momento para que se venga abajo esta operación. No han terminado de dar una explicación
si es que han visto que al venir cedido Nico González no era tan necesario que saliera Galán y se mantenía un poco de profundidad de plantilla, y en este sentido tampoco ha importado que se quede Carlos Martín. No lo explican, como siempre, no explican qué ha pasado. Pero al final es cierto que se estaba esperando al Getafe para que saliera Carlos Martín, que al final no se ha dado, y es cierto que estuvo a puntito Galán de firmar por el Nottingham Forest. Incluso había noticias que hablaban de reconocimiento médico. Bueno, pues al final se han caído las dos operaciones y la de Nico González se ha podido traer por precio de saldo, por 1 milloncito cedido, y si el producto nos gusta, pues lo compraremos el verano que viene por 32 millones del ala. Y luego, o para otro programa, porque este yo creo que ya era un programa aclaratorio, que yo creo que ya hay que cerrarlo, para otro programita hablaríamos de qué hemos fichado, por qué cantidad, y qué han fichado otros, por qué cantidad, y por qué a nosotros nos cuelan según qué jugadores por unos precios absolutamente inmorales, ¿no? Y por qué hay otros jugadores, otros equipos, y yo me fijé cayéndome a lágrima viva en el fichaje de Moleiro por el Villarreal, que creo que son 16, 18 millones. Y nosotros hemos pagado 30 o algo así, o no, 22 por Raspadori y 30 por no sé qué. O sea, quiero decir, entendámonos, Moleiro es un fichajazo por 16 o 18 millones que ha costado, de flipar. ¿Y por qué eso a nosotros no se nos da? Porque ahí habría una serie de interrogantes. Porque si va al Atlético de Madrid el precio es otro. Porque si va al Atlético de Madrid no estamos tan abiertos a negociar, porque entendemos que el Villarreal no puede pagar más de 16, 18 millones. Son una serie de preguntas que hay que hacerse, porque me parece increíble que un jugadorazo como Moleiro, que a mí me parece un jugador que está en formación, que todavía está despegando, que todavía no ha dado su máximo nivel, y que está como muchos otros que han venido al Atlético de Madrid, joven y a la espera de proyección, ¿por qué no? Para un centro del campo realmente más potente y con más visión de juego no se ha podido traer este jugador. Bueno, pues había otras prioridades, parece ser, y había otros jugadores en la lista, pero al final tú ves los fichajes de los dos italianos y te quedas te queda frío. No es que sean malos jugadores, pero si te puedes traer a Moleiro por lo que ha costado, madre de Dios, no se podían hacer fichajes así, un poquito más mejor pensados, más rentables, más económicos, y además de jugadores que se sabe que tienen una proyección, que tienen un futuro. A mí este fichaje me ha matado, el de Moleiro. Y que encima en el último día se traigan a Mika Utatse los del Villarreal, pues han hecho un mercado que flipas. Y todo con el dinero de Baena, parece ser, pero vaya por Dios, el de Baena y el de Jeremy Pino. Y han firmado, la verdad, a mí me parece muy bien los del Villarreal. Pero insisto, a mí el que me mata es el fichaje de 16, 18 millones, no sé si son 16 más 2 en variables o algo así, de Moleiro por el Villarreal, que es un pedazo de jugador, un pedazo de proyecto de jugador, que a día de hoy no es para estar titular en el Atlético de Madrid, a día de hoy, igual que hay varios que están jugando en el Atlético de Madrid a día de hoy, que no son para ser titulares en el Atlético de Madrid, pero ahí están, a ver si explotan, a ver si mejoran, a ver si ha sido un acierto, a ver si no. Pues para eso podemos haber traído a Moleiro. Pero bueno, esto es opinión. Esto cualquiera, esto es como los culos, cada uno tiene el suyo, y esta es mi opinión. Así que no alargo más, amigos, esto era un poco aclaratorio de lo del vídeo ayer, sobre todo porque la gente le está costando ver los toques que da el defensa del Alavés antes de que llegue el balón a Giuliano Simeone. No está claro porque las tomas desde detrás, y cuando ves el vídeo desde detrás se ve el botecito, pero claro, no está absolutamente claro en qué momento la toca. Es verdad que en el vídeo en el cual estás detrás de la portería, pero delante tienes de frente al jugador, se ve muy claro, pero es que esa toma, que la vi yo el primer día, ha desaparecido. Y sin embargo, pues un amigo del Madrid ha tenido a bien darnos el segundo toque, ponérnoslo en una foto, decir que toca el balón, reconocer que toca el balón y decir que eso no importa. Bueno, pues tenemos nuestra prueba incriminatoria y tenemos a un tipo que no se sabe el reglamento. Bueno, era del Madrid, tampoco podemos pedirle mucho más al chaval y darle las gracias por darnos una prueba de cargo. Así que, amigos, ahora parón de selecciones, que es un coñazo, porque necesitamos jugar y ganar, pero seguimos al pie del cañón. Forza Atleti.